Bien, continuamos dentro del curso de costos y presupuesto en elaboración de estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Vamos a ver ahora la parte de evaluación social. O sea, ya se han determinado los costos, ya se armó la estructura de costos de inversión y ahora vamos a evaluar. A ver, ¿qué es lo que obtenemos o qué nos permite la evaluación de proyectos? Nos permite determinar cuál es la alternativa más eficiente. Un proyecto de inversión se puede identificar más de una alternativa de inversión, 2, 3 alternativas. Entonces, a través de la evaluación vamos a identificar cuál es la alternativa más eficiente. A eso se llama la evaluación privada y social. También vamos a tener en cuenta cuáles son los recursos con que se va a hacer el proyecto. Si van a ser con recursos propios de la entidad o con recursos de alguna fuente de financiamiento. Eso se tiene que precisar de manera clara y detallada cuál es la fuente de financiamiento. Recordemos que si el proyecto se hace con recursos de la misma entidad, recursos propios, recursos de inversiones, recursos provenientes del canon o sobrecanon, la entidad que declara la viabilidad del proyecto es la OPI de la institución. Si el proyecto es financiado con recursos de alguna fuente de financiamiento, la entidad que declara la viabilidad es la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, previo opinión de la OPI de la institución. Eso es claro, así se establece en la directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública. También en la parte de evaluación se tiene que señalar quién es el órgano, quién es la entidad que va a ejecutar el proyecto. A eso se le llama el diseño institucional. Entonces, ¿quién es la entidad? ¿Cuál es el área que va a ejecutar el proyecto? ¿Quién va a ser la unidad ejecutora? Se tiene que señalar. Asimismo, se tiene que precisar el plan de implementación, es decir, el cronograma, cuándo se va a realizar el proyecto, cuándo es el mejor momento de inicio de un proyecto de inversión. Hay proyectos que tienen que ver mucho el tiempo, el momento apropiado cuando se inicia la ejecución. Entonces, eso es lo que se hace en la evaluación. Este es un resumen de la evaluación que vamos a ver a continuación. Entonces, le decíamos que la evaluación privada y social me permite determinar la alternativa más eficiente de un proyecto de inversión. ¿Y qué criterios de rentabilidad es lo que se utilizan? Utilizamos algunos criterios bastante conocidos y dependiendo del tipo de proyectos. Utilizamos el valor actual neto, que es un valor de los beneficios netos que genera todo el proyecto, y la regla de decisión de acuerdo a este indicador denominado BAN es que si el BAN es mayor a 0, el proyecto, la decisión de inversión debe ser aceptado. Si el BAN es menor a 0, el proyecto debe ser rechazado. Y si el BAN es igual a 0, es indiferente su aceptación. El otro indicador que se va a utilizar es la tasa interna de retorno. Este indicador indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital invertido en el proyecto. Entonces, recordemos, el BAN determina el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto y la tasa interna de retorno indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital invertido en el proyecto. La regla de decisión, de acuerdo a la TIR, es que si la TIR es mayor al costo de oportunidad de capital o a la tasa de descuento, el proyecto debe ser aceptado. Si la TIR es menor al costo de oportunidad de capital o a la tasa de descuento, se rechaza el proyecto y si son iguales, es indiferente. Otro indicador a utilizar es el coeficiente de beneficio
costo, la relación beneficio-costo, que es un cociente que resulta de dividir el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos del proyecto. Y la regla de decisión, de acuerdo a este indicador, es que si es mayor a 1, se acepta el proyecto. Si es menor a 1, se rechaza, y si es igual a 1, es indiferente. Tenemos algunos tipos de evaluación de proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto, si es un proyecto privado, es un proyecto de corte social. Para el primer caso tenemos una evaluación económica y una evaluación financiera. En este caso de la evaluación financiera se considera si el proyecto va a ser financiado, o sea, el cronograma de financiamiento, los desembolsos que implica el prestarse de alguna fuente. Los proyectos de tipo social se pueden evaluar a través de la metodología costo-beneficio y costo-efectividad. El primer caso de costo-beneficio se usa para aquellos proyectos que es posible cuantificar monetariamente los ingresos. Y en el segundo caso, la metodología costo-efectividad se determina para aquellos proyectos en los que no es factible identificar en forma clara los beneficios monetarios que puede generar. En la evaluación privada económica se estiman los ingresos totales a través de ventas, ¿no?, los cuales se obtienen a través del resultado del precio con la cantidad programada como ventas. Se estiman los costos totales, costos de inversión, costos de producción, costos de operación y mantenimiento. Se determina el flujo de caja económico como resultado de la diferencia de ingresos totales menos los costos totales determinados previamente. Y se estiman y comparan los indicadores de rentabilidad a través del BANTIR, beneficio-costo. Se elige la alternativa de mayor BAN y es recomendable en temas de inversión realizar un análisis de riesgo de la mejor alternativa. La evaluación privada financiera se va a diferenciar de la anterior en que incluye un flujo de caja financiero, es decir, incluye los desembolsos para cumplir los compromisos del préstamo adquirido por la entidad. Entonces, igual se determinan los ingresos totales, se determinan los costos, se incluye el flujo de caja financiero y a partir de ellos se van a estimar y comparar los indicadores BANTIR, beneficio, costos, que nos va a permitir elegir el proyecto o la alternativa que tenga mayor BAN. Para el caso de proyectos de corte social, tenemos, bajo el enfoque de la metodología costos-beneficios, tenemos que identificar plenamente cuáles son esos beneficios, ¿no? Tenemos que medir los beneficios y costos sociales a través de indicadores. Vamos a valorar cuáles son esos beneficios, tenemos que valorarlos monetariamente y en base a ello tenemos que determinar su flujo neto de beneficios y el flujo de costos a precios sociales. Evaluamos a través de los indicadores de rentabilidad y seleccionamos la alternativa que tiene el mayor valor actual neto social, ¿no? VANS significa valor actual neto social, porque estamos hablando de proyectos sociales. Y también es recomendable realizar un análisis de riesgo de la alternativa recomendada. ¿A qué se llaman beneficios sociales de un proyecto? Estos son los que permiten a los pobladores atendidos por el proyecto incrementar su nivel de bienestar producto de la implementación del mismo. Se podría decir que son los beneficios que se observan de manera indirecta. Es importante no confundir estos beneficios con los ingresos monetarios del proyecto, los cuales se analizaron en la página anterior. Tenemos así unos ejemplos. Por ejemplo, para el caso de un proyecto de transporte, ¿cuáles son los ingresos monetarios que genera este tipo de proyecto? Los ingresos por pago de peaje. ¿Y qué beneficios sociales se pueden identificar? El ahorro de viaje,
el ahorro en el tiempo del viaje, producto, ¿no?, de que la carretera o existe o está en mejores condiciones. Los vehículos se desplazan a una mayor velocidad, ¿no? Entonces se ahorra tiempo en viajar. ¿Qué otro tipo de beneficios podemos obtener? Beneficios sociales: el ahorro del costo de operación vehicular, porque la carretera está en mejores condiciones, en buenas condiciones, o existe una carretera, entonces los dueños de los vehículos van a incurrir en menor desgaste de su vehículo, en menor desgaste de sus piezas. Entonces la operación vehicular resulta en un beneficio social que genera el proyecto. Para un proyecto de tipo de agua para riego, ¿cuál es el ingreso monetario? Es el pago por el uso de agua para riego que utilizan los regantes, los agricultores. ¿Y qué beneficios sociales genera este tipo de proyecto? Incremento de la producción agrícola, disminución de los costos de producción, mejora en la calidad de los productos. Fíjense que es importante diferenciar, y hay una gran diferencia entre lo que son los ingresos monetarios y los beneficios sociales. Entonces, estos son los que incrementan el bienestar producto de la implementación del proyecto, ¿no? En el primer caso vimos que uno de los beneficios es el ahorro del tiempo de viaje, en el segundo caso el incremento de la producción agrícola. Para estimar el flujo de beneficios sociales se va a requerir mucha habilidad técnica y conocimiento sólido de la teoría microeconómica, por lo que se recomienda revisar las guías metodológicas del sector específico que se está evaluando. Esto quiere decir que los proyectos de diversos tipos tienen sus guías metodológicas en el banco de proyectos. Tenemos guías metodológicas para elaborar proyectos del sector educación, para hallar el sector de seguridad ciudadana, para proyectos agrícolas y así por el estilo. El valor actual de los beneficios sociales totales representa el valor en soles de hoy del conjunto de beneficios sociales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor del dinero en el tiempo expresado a través de la tasa de descuento. Esa tasa de descuento, como les decía, es del 9% y es determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El flujo de costos sociales totales y su valor actual se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello los factores de corrección. Entonces, estos factores de corrección están establecidos en el marco del SNIC y son los que se usan en la formulación de los proyectos para convertir los precios de mercado en precios sociales. Y sobre esta base de este flujo se estima el valor actual de los costos sociales totales. Entonces, regresando y tocando la metodología de costo-beneficio, la fórmula para determinar el valor actual neto social es la sumatoria del flujo de los beneficios netos sociales actualizado a la tasa de descuento. Aquí tenemos el flujo de beneficios sociales, flujo de costos sociales, y su diferencia me origina el flujo de beneficios netos sociales. El enfoque de costo-efectividad. ¿En qué caso se determina este tipo de metodología? ¿Cuándo se utiliza esta metodología para evaluar los proyectos? Les decía que esta metodología se utiliza en el caso de que no es posible valorar los beneficios sociales atribuibles al proyecto. Es difícil para un proyecto de corte social poder determinar en algunos casos los beneficios sociales, ¿no? Requiere mucha experiencia, mucha habilidad, mucho conocimiento del sector para poder determinar algunos beneficios sociales, y aún así pueden ser en algunos casos intrascendentes. Se estiman los costos sociales a lo largo de su horizonte de evaluación, determinamos
el costo actual el valor actual de los costos sociales, ¿no? El VAC. La forma de calcular el VAC es la misma del BAN, sino que en este caso se trabaja con costos sociales. En el caso del BAN se trabaja con ingresos. En este caso de la metodología de costo de efectividad se determina con costos sociales. Tenemos que señalar el indicador de efectividad. ¿Cuál es ese indicador de efectividad? ¿No? O sea, para poder determinar el ratio costo-efectividad. En base al resultado vamos a seleccionar la alternativa de menor costo-efectividad comparándolo con la línea de corto. O sea, que el SNIC establece para los tipos de proyectos cuánto es, por ejemplo, el costo de construcción de un colegio, cuánto debería ser, ¿no? El costo de construcción de un colegio, el costo de construcción de una carretera, el costo de construcción de una posta médica. A eso se le llama líneas de corte. Y también es recomendable realizar un análisis de riesgo de la alternativa recomendada o elegida. Esta metodología de costo-efectividad es importante definir un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto. A eso se le conoce como indicador de impacto. En algunos casos no es posible encontrar estos indicadores de impacto, para lo cual alternativamente se utiliza como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos que se le conoce como indicadores de efectividad. Entonces,